hoy tenemos aquí a Héctor Montoya y a Iván Montoya. Ellos son amigos nuestros, tienen un programa de radio desde el año 2014 que se llama Planeta Incógnito. Es un proyecto que tienen ahí hace tiempo, una página web desde hace muchos más años. Y después, 2009 y después la Planeta Radio. Empezó en el 2009, pero luego el programa de radio empezó a finales del 2014 o después del verano, creo que fue, ¿no? Que ahí estábamos. No, en pleno verano fue verano. Sí. Héctor es diseñador de páginas web y bueno, también trabaja, le gusta la música, le gusta un montón de cosas así. Gusta un montón de cosas, sí. Y su hermano Iván ha estudiado ciencias políticas y trabaja en un banco y está muy poquito en Madrid últimamente, que lo vemos muy poquito, vemos más a Héctor. El resto lo van a explicar ellos y van a hablar de, ahí tenéis el cartel, las apariciones de Fátima. Bueno, el subtítulo luego de abajo no lo cuentan ellos y nada, vamos a escucharles. Pues nada, gracias a todos por estar aquí. Como ya ha dicho María José, bueno, agradecer a María José, a Fede, a todo el equipo de divulgadores. Pues esta oportunidad, la verdad que estuvimos hace casi 2 años aquí, o 2 años y medio, ya no me acuerdo, con una conferencia que dimos y a partir de esa conferencia, pues la verdad que los proyectos fueron naciendo. Nos incorporamos en una pequeña radio, en CVB Radio, que emite online y bueno, que tiene muchos proyectos y la verdad que nos sentimos muy cercanos a divulgadores porque a partir de ahí pues todos nuestros proyectos se han ido poquito a poco haciendo realidad, ¿no? Cada día un poquito más, luego otras conferencias en otros lugares y bueno, el equipo también de Planeta Incógnito en CVB Radio pues fue creciendo. Empezamos con mi hermano y yo y nuestra compañera Jandra, que también nos hablará un poquito de este tema, sobre todo de la parte psicológica, al ser psicóloga, y luego se incorporó pues Javier, que le tenemos por ahí atrás también al equipo. Y bueno, pues Mercedes Pullman también se incorporó al equipo y bueno, pues empezamos a hacer realidad pues estos pequeños proyectos dentro de este mundo que está tan cerrado para la gente que empieza, pero nos estamos intentando abrir un camino. Y bueno, yo creo que empezamos porque nos vamos a intentar ceñir al horario que nos marcan, 1 hora y 1 hora y media, porque la verdad es que la última vez que lo dimos aquí, o la primera vez, pues se fue un poco de madre y estuvimos casi hasta las 10 de la noche. Yo creo que ya no sabíamos ni lo que decíamos cada uno. Con lo cual, pues nada, vamos a comenzar. Y hoy os traemos, pues, apariciones de Fátima. Hicimos un programa hace poco de apariciones de Fátima y bueno, vamos a intentar dar una connotación. Vamos a explicar un poquito todo lo que ocurrió, pero todas las perspectivas que surgen en este gran acontecimiento. La verdad es que hemos puesto aquí un no dirás falso testimonio ni mentiras y ahora vamos a explicar el motivo, porque creemos que parte de este subtítulo pues es bastante relevante para conocer la verdadera historia de Fátima. Bueno, evidentemente Fátima es un fenómeno que sigue vivo. Solamente hay que ver las peregrinaciones que hacen masivamente, no solamente Fátima, Lourdes, la mayoría de las apariciones marianas, y bueno, se hace una gran repercusión sobre este fenómeno. Esta foto concretamente de hace apenas 3 años, en el 95 aniversario de Fátima, y fue, según fuentes oficiales de Portugal, acudieron unos 30.000 peregrinos a la concentración, con lo cual es un fenómeno que hoy todavía sigue trayendo, de casi 100 años después, sigue trayendo bastante cola. Bueno, realmente una curiosidad dentro de nuestro campo, de nuestro amigo siempre Javier, que está viendo el tema de sincronicidades, que ya solo dijimos en el programa, una curiosidad: el número 13 en Fátima es un número que está, digamos, que tiene una conexión porque todo ocurre. Hay algunas ocurrencias que pasan naturales el día 13 y otras que son artificialmente puestas ese día, ¿no? Pues justo la casualidad que hoy es un día 13 también nos ha hecho venir justo el día clave del día de Fátima, que es el día 13, y aquí estamos. No era el primer día que teníamos asignado, pero nos lo cambió divulgadores por otros menesteres y al final hemos terminado un día 13. Sí. Es un día 13, que mejor día para comenzar y para hablar de este tema. Bueno, ¿por qué este título? No dirás falsos testimonios ni mentiras. Bueno, pues realmente queremos pasar este título. Nosotros nos basamos que los pilares del cristianismo católico, hablamos de los pilares del cristianismo católico, bueno, se cimentan
pues sobre ciertos pilares básicos como en cualquier religión. Es cierto que el Islam o la religión islámica tiene unos pilares más arraigados y la religión cristiana o católica los tiene menos, son más flexibles, pero no obstante el catolicismo tiene unos pilares básicos que son el catecismo, el credo, los sacramentos y los mandamientos. En estos mandamientos está uno de los más importantes, que es el 9º, que es no dirás falsos testimonios ni mentirás. Bueno, fijaros que para la cristiandad católica la Biblia no es uno de los pilares básicos como pueden ser en otros, digamos, en otras religiones cristianas, pero en la católica la Biblia no es un pilar, pero sí los mandamientos. Y dentro de esos mandamientos, como digo, el no dirás falsos testimonios ni mentirás. Evidentemente, si uno de estos pilares que tiene la religión católica se cayese o no fuese verdad, pues la religión católica cristiana, la religión cristiana o la religión cristiana católica, la Iglesia Católica no tendría, digamos, consistencia. Y creemos que en lo que es Fátima, este concepto, este mandamiento no se cumple por ninguna de las partes, porque ellos mismos han dicho falsos testimonios y nos han mentido deliberadamente. Sé que es un poco duro decirlo, no estoy en contra de la religión católica, además soy un defensor, me gustan mucho los temas de religión, pero creo que hay que ser consecuente con la historia y con lo que ocurrió. Aquí no hablaremos de verdad de las peregrinaciones. Aunque lo hemos hecho un poquito al principio. Lo hemos hecho un poquito, no hablaremos tampoco de los métodos de sugestión colectivos. Bueno, he dicho que no hablaremos, pero como tenemos a Jandra, sí que vamos a hablar un poco de lo que ocurrió aquel 13 de octubre con la teoría del movimiento del sol, o la fiesta del sol, o el baile del sol, como algunos llaman, y veremos si aquí realmente ocurrió algo o realmente no ocurrió nada. No hablaremos del merchandising, que está detrás de todo componente de apariciones, de peregrinaciones, no lo hablaremos, ya lo tocaremos otro día. Estamos esperando a que el próximo año, que se cumplen 100 años de Fátima, hagamos un programa especial, hagamos algunas conferencias un poquito más detalladas, recordando que el próximo año se cumplen 100 años, ¿no? Tampoco hablaremos de por qué los testigos casi nunca o casi siempre son niños analfabetos, no lo vamos a hablar. Y tampoco hablaremos de los mensajes apocalípticos, sí que hablaremos un poquito de los 3 mensajes. Los 3 grandes secretos. Los 3 secretos, que no son realmente 3, lo que pasa es que se partió, solo fue un mensaje partido en 3, que se fueron dando progresivamente, 2 en el año 42, creo recordar, y en el año 2000, pero bueno, hablaremos de ellos. Y bueno, y ya para ponernos en situación, aquí vemos los 3 niños. Lucía, Jacinta, Lucía dos Santos, ¿no? Jacinta, Lucía, de izquierda a derecha, Jacinta, Lucía y el hermano de... Y Martos, son los hermanos Martos. Bueno, Jacinta. Francisco Martos. Bueno, pues estos son los teóricos niños videntes. Los niños cabreros que se encontraron en la cova de... Y bueno, antes de entrar en materia, nosotros vamos a tratar hoy vamos a dividirlo en 3 contextos. El contexto religioso, el contexto que casi todos o casi todo el mundo conoce. Supongo que aquí conocéis más contextos, pero el contexto religioso el que todo el mundo conocemos, la primera aparición el 13 de mayo, las sucesivas apariciones los días 13 y todo lo que ocurrió a partir de ahí. Luego, el contexto ufológico. Este es un contexto que digamos que difiere del primero porque tiene una connotación de que lo que ocurrió, por ejemplo, en el baile del sol, la danza del sol pudo ser un objeto, un ovni, un objeto no identificado. Hay muchos defensores, entre ellos incluso Jacques Vallée y los escritores del libro El secreto de Fátima, del que vamos a hablar también, que defienden esa teoría con argumentos por lo menos curiosos de propia investigación. Y sobre todo también las primeras revelaciones que los niños hicieron a el primer párroco, o sea, no las revelaciones que luego Sor Lucía, ya chamonja, pues nos facilitó a todo a través de sus memorias, ¿no? Hay unas primeras, digamos, declaraciones de los niños que difieren mucho de las declaraciones que posteriormente nos hicieron ver la religión. Contaremos quién llegó a estas investigaciones, quién vio esos informes y bueno, pues lo dejaremos ahí abierto para que cada uno pueda elegir la opción que quiera.
Y evidentemente un tercer contexto, que es el contexto sociopolítico. Es un contexto que normalmente no se cuenta mucho. Bueno, no se cuenta mucho, está ahí. La verdad es que nosotros somos partidarios mucho de este concepto sociológico porque es realmente cómo estaba la Portugal en aquel entonces, cómo estaba la Europa en aquel entonces y qué cosas se hicieron para que esto pues fuese un acontecimiento, ¿no? Pero luego lo comentaremos. Evidentemente todo gira en torno a las los tres apariciones. niños, a Lucía, Francisco y Jacinta. Realmente que cada los que uno vieron algo, fuese lo que fuese. Cada uno de los tres convergen en las apariciones que son reales. Depende del enfoque que lo queramos dar. Pueden ser reales desde el contexto religioso si creemos en la fe de que hubo apariciones, pueden ser reales en el contexto ufológico si creemos que allí apareció un ente o un fenómeno ufológico, y puede ser un contexto sociopolítico real si creemos que realmente todo fue, y no lo voy a destapar todavía, una pequeña manipulación de la sociedad portuguesa, en este caso del clero, con los conservadores y los monárquicos. Bueno, les hemos puesto categorizado dentro de cada cual. Fátima 1 y 2 van a ser contexto religioso, ahora lo explicaremos. Fátima 3 sería la parte de sociopolítica y el ufológico sería Fátima. Fátima 1 y Fátima 2 son dos conceptos que no son fijados por nosotros, ya existen. Fátima 1 pues es el contexto que todos conocéis, el contexto de pues las apariciones. El Fátima 2 es el contexto que se originó con las primeras declaraciones que no nos trascendieron. O sea, hasta el momento nos conocíamos unas declaraciones de los niños donde no había los secretos marianos. Ese es el Fátima 1, y luego el Fátima 2 es a partir de que nos cuentan todos los secretos que subyacían en esas apariciones. Nosotros hemos apostillado nuevos Fátimas, ¿vale? Como era el Fátima 0, que es el concepto ufológico, y el Fátima 3 como el concepto sociopolítico. Contexto religioso. Si quieres comenzar o comentas tú. Bueno, dentro del contexto religioso, evidentemente, tenemos una primera parte que es la aparición tal cual a los niños en mayo de 1917, un 13 de mayo, en el que en la cova de Iria se les aparece una virgen, que todavía no era una virgen, era una supuesta aparición de una persona, de una mujer, y es la primera, digamos, noción de los niños que empiezan a advertir que algo se les había aparecido en lo que es la cova de Iria, cerca de Fátima, cerca de donde iban con las cabras a que pastan y demás. La segunda aparición notable es ya, bueno, ahí por supuesto la Virgen les dice que vuelvan ahí los 6 meses siguientes, cada 13 de ese mes, para darle unos mensajes respecto al futuro y demás. Entonces, la siguiente ocasión que se presenta la Virgen es en junio de 1917, 13 de junio de 1917, ¿vale? Donde ya la Virgen habla de la devoción al Inmaculado Corazón de María, al que tienen que hacer, digamos, que la gente, que la sociedad apueste por ese Inmaculado Corazón de María, y que incluso más adelante que Rusia se consagrara al Corazón de María. Pero eso es posterior. Eso es posterior, pero bueno, adelantamos un poquito. En el 13 de julio, la Virgen revela a los niños los secretos de Fátima, aunque no se revelen realmente a la sociedad hasta el año 1941, que es cuando Sor Lucía lo revela oficialmente. El 11 de agosto, los niños videntes son llevados engañados a Orén porque no, según la sociedad de aquel entonces, ya los niños se están pasando de contar que se está apareciendo la Virgen o se está apareciendo lo que fuera, ya los niños habían contado al párroco y demás. Entonces los encarcelaron, los detuvieron para que no fuesen al encuentro en la supuesta localización con la Virgen. La Virgen supuestamente desapareció el 13 de ese agosto, y como no vieron niños, pues les fue a buscar a casa de su tío. El 19 de agosto, la cuarta aparición, la Virgen se aparece en Baliños, en la finca del tío de Jacinta, creo que era de Lucía. De Lucía, ¿no? Y bueno, ahí habla también con ellos y demás, y ya el 13 de septiembre es la aparición en la que los niños le dicen que no les cree la gente,
qué está pasando, y que bueno, que yo venía y tal, y que es cuando ya les empieza a decir que hay que consagrar Rusia para evitar, para que no haya más guerra y demás, ¿no? Así van, bueno, más o menos. Y que no se preocupen porque el siguiente 13 de octubre habrá un milagro por el cual toda la gente le espera, que es la gran concentración de la danza del sol, el milagro de la danza del sol, que se produce ya el 13 de octubre, que es la última aparición. Es una aparición en la que se congregan entre 40.000 y, según algunas fuentes, hasta 100.000 personas. Según las fuentes que hayamos, dirán 70.000, 50.000, no está muy claro, pero bueno, los periódicos de la época hablan desde 40.000, 50.000 hasta 100.000 personas, los más sensacionalistas en ese aspecto. Y ese punto se le hablaremos al final porque ahí hay muchas connotaciones y lo vamos a tocar al final. Antes de pasar, la gran aparición donde se revelan los secretos de Fátima, que es la de julio, ahí se revelan los 3 secretos de Fátima. Es un único secreto dividido en 3, supuestamente, ¿no? Porque ahora hablaremos del porqué. El primer secreto de Fátima, que se supone que se dice, es la visión que tienen los niños del infierno, ¿no? Tienen una visión del infierno y ahí es ese primer secreto que ven los niños, pues como los penitentes, como los pecadores están en un infierno, ¿no? Tuvo una iniciación. Siempre hay que decir que la vidente principal fue siempre Lucía. Lucía. Jacinta no solía ver casi nada, solo en ocasiones especiales veía algo o escuchaba algo. Podía ser influenciada también por su prima. Pero no se podía comunicar con la Virgen. No se podía comunicar. La única que se podía comunicar era Lucía. Y Francisco, el hermano de Jacinta, por último... Jacinto prácticamente no oía ni escuchaba nada. Fue un niño prácticamente nulo en el concepto de apariciones. De hecho, luego cuando se le beatificó y se la canonizó, pues hubo mucho problema porque realmente para canonizar o beatizar a una persona, pues tienen que hacer una serie de milagros que si nos da tiempo los explicaremos lo que ocurren. Pero bueno, lo importante es que... el 13 de julio fue cuando le cuentan los secretos y cuando le dicen que vendrá a pedir que le consagren a Rusia, que en ese momento ni siquiera Lucía sabía que eso lo vas a contar. No, está bien, pero el primer secreto es la visión del infierno. El segundo secreto, evidentemente, dice que hay una guerra. Ya sabemos que estábamos en 1917, estaba de por medio la Primera Guerra Mundial, y que lo que nos cuenta ahí es que la guerra va a acabar pronto. Esto se sabe a posteriori, porque eso no se dice. Los secretos, recordar que los secretos nunca se dicen en ese momento, no se dicen hasta 1942, cuando ya ha acabado la Primera Guerra Mundial. Por eso hablamos de un Fátima 1, que son las declaraciones primarias de los niños que ven a la Virgen, y luego un Fátima 2, que es cuando ya se revelan los secretos, pero los secretos se revelan posteriormente a lo que ha ocurrido. Porque a mí que en 1941, 42, que creo que se revelan los secretos, me digan que se está diciendo un secreto que la guerra va a acabar pronto, bueno, pues claro, evidentemente estaba muy localizado. El secreto, digamos, que se ha podido manipular. Bueno, pues el segundo secreto supuestamente es el que dicen que la guerra va a acabar pronto, pero que si seguimos siendo pecadores, seguimos yéndonos al lado del no catolicismo, pues vendrá otra segunda guerra todavía mucho más fuerte. Hablan supuestamente de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Estos son los 2 secretos que se revelaron en 1940-41. Luego está el tercer secreto de Fátima, ya también un secreto polémico, en el que supuestamente lo que se ve así a grandes rasgos es que la figura de un obispo de blanco, que las niñas interpretan, o mejor dicho, sigo reiterando, que Lucía interpreta o tiene la premonición, lo dice así, de que es el Santo Padre, cruzar por una ciudad derruida donde hay muertos en todas partes, y que al final de la montaña donde sube una gran cruz, y allí pues le dan muerte a través de varios disparos y con armas de fuego y con flechas, ¿no? Bueno, pues esto luego posteriormente Juan Pablo II indicó que este secreto estaba realmente condicionado a el intento de asesinato que tuvo. Aquí solo había dos posibles teorías.
o las que se divulgaban de la teología, o sea, que fuese el posible asesinato de Juan Pablo II o que fuese realmente una visión del Apocalipsis. Tiene mucho más lógica la visión del Apocalipsis, como está en los cánones bíblicos, que la visión de que fuese una profecía de un intento de asesinato de Juan Pablo II, porque nada cuadra. Simplemente que era el Papa, que era un obispo de blanco, es lo único que cuadra, porque no cuadra que hubiese tantos mártires muertos, porque aparte de morir el Papa, el obispo de blanco, pues supuestamente mueren monjas en ese tercer secreto, mueren monjas, mueren otros obispos, mueren curas y mueren pues una multitud de la Iglesia, ¿no? Con lo cual el Apocalipsis eclesiástico y entendido como la decadencia de la Iglesia, del catolicismo, es mucho más lógico que fuese esta teoría del secreto, ¿no? Pero Juan Pablo II, siempre muy devoto de Fátima, siempre muy allegado, amigo personal de Lucía, pues lo que decide es que ese secreto está relacionado con su muerte. De hecho, creo recordar que tanto la bala como el anillo de Papa están puestos en la corona de Fátima, y él mismo, pues a partir de ahí, pues es el único, y se cuentan las malas lenguas, que es el único que pudo canonizar y pudo beatizar a Jacinta y Francisco, porque otros papas evidentemente no los habrían canonizado, mejor dicho, beatizados nunca. Bueno, y eso se hizo además el 13 de mayo del año 2000. Sí, claro. Hablamos también haciendo coincidir con el aniversario de... Hablamos de que hay conceptos, o que hay en el número 13 rige prácticamente todo Fátima. Los avistamientos o las apariciones, evidentemente, son un día 13 y vamos a entender que son verdaderos, pues ocurrían de forma natural y de forma espontánea, ¿no? Otros acontecimientos, como eran las beatificaciones, como eran el consagrar, que Portugal se consagró al corazón de María, el Sagrado Corazón María, también lo hacía un día 13, cuando se desvelaban estas apariciones también se hacía un día 13. Bueno, eso es que la religión forzaba para hacerlo todo ese mismo día, pero luego había pues otras que son un poquito más, digamos, más controvertidas. Bueno, pues en el 81, atentado contra Juan Pablo II, un día 13 de mayo, además coincidiendo sí, con la primera aparición en Covadiria. El 13 de mayo pues sufre ese atentado, ¿no? Ese atentado. También algo curioso, pues justo un 13 de febrero muere Sor Lucía, ¿no? Entonces, digamos que el 13 es un número que rige a estas apariciones, ¿no? Luego, a partir de ahí, evidentemente, pues ya todo lo quieren hacer o quieren que cuaje en ese mismo día. Bueno, este es el contexto más o menos muy esto es lo que normalmente todo el mundo más o menos conoce de los secretos de Fátima, lo que le había revelado, lo que se ha ido comentando, digamos, a lo largo de los años. Luego está el contexto ufológico, es decir, la explicación ufológica a todo este fenómeno. Todo esto también se basa en unas investigaciones de Joaquín Fernández y Fina de Armada, publicadas en varios libros. Uno de ellos es El secreto de Fátima, que es un poco difícil de encontrar, pero se puede encargar y se consigue. Y bueno, ellos lo que consiguieron en su momento es acceder a los archivos de las declaraciones primeras de los niños cuando se lo comentaron al párroco del pueblo y demás. Como nota curiosa, Fina Armada es antropóloga, tiene un renombre y tienen importantes cargos en Portugal. Bueno, tenía, sí que es cierto que luego, a partir de la controversia suscitada por todas sus polémicas y todos sus libros un poco contra la Iglesia, pues ha perdido un poco pues ese caché, ¿no? Pero como antropóloga es una persona universalmente conocida, ¿no? Joaquín Fernández es un periodista que también pues ha estado investigando constantemente temas ufológicos, sobre todo con temas de Fátima, y han hecho muy buenas investigaciones. De hecho, a Fina Armada se le permitió entrar en los archivos de católicos de Portugal para investigar otras cosas, es cierto. Estaban investigando la relación de la mujer en el mundo católico. Luego, de hecho, ya Fina Armada, ya en algunas,
en momentos más místicos reduce o tiene una hipótesis de que todo el tema del fenómeno de Fátima está relacionado con la mujer, ¿vale? Pues ahora veremos algunas cosas, por eso solo podían ver las videntes a la Virgen o a ese ente, ¿no? Pero al final, digamos que tenía una tesis y le habían permitido entrar en esos archivos. Cuando entró en esos archivos, ellos mismos descubrieron estas primeras entrevistas que se hicieron a los niños y estas primeras declaraciones que curiosamente son muy distintas a las que nos han hecho ver. Es cierto, y hay que decirlo, que Fina Armada y Joaquín Fernández, cuando empezaron a investigar estos temas y sacaron a la luz, rápidamente se les quitó del medio, ya no les dejaron la tesis que estaban haciendo, se la anularon, la investigación se la anularon. Y les cancelaron los digamos los derechos de acceso a los archivos que... Por supuesto, porque con lo cual esto es lo que ellos nos cuentan, pero no tenemos copia de estos archivos. Nadie tiene copia de esos archivos, nos tenemos que creer lo que ellos nos cuentan, ¿no? Son investigadores que han estado pues, muchísimo tiempo con estas pesquisas y creemos que al menos hay que escuchar su opinión, ¿no? Y bueno, dentro de esos archivos, lo curioso es que la primera declaración del encuentro el 13 de mayo de 1917, lo que los niños dicen ver, según estos primeros escritos, esta primera entrevista a los niños, es una figura pequeña de unos 90 centímetros, varía también respecto a algunas otras versiones que decían 90 a un metro. Pero 90 a un metro, una figura que es una figura femenina, ¿vale? Con una ropa que señalaba el cuerpo, es decir, una ropa más bien ajustada, una figura luminosa que poseía una esfera también luminosa en sus manos, y además decían que era calva y sin pelo, con una especie de casco, según algunas. Lo de la especie de casco no es una cosa que se dijera en su momento, sino es una aplicación posterior de Fina Armada y de Joaquín Fernández. Pero bueno, cuando los niños dicen una persona calva sin pelo con una esfera luminosa, pues desde el punto de vista, interpretándolo como si fuese un contacto ufológico, un contacto extraterrestre, pues podría ser un casco o lo que fuese. Y el 13 de agosto, además de la aparición que tuvieron 2 meses más tarde, surgió sin que estuviesen los videntes. Vale, dice, se produjeron las mismas manifestaciones sin los niños, o sea, pero la señora de Fátima no pudo percibir que estos no estaban. Esto, entre comillas, no es que sea muy relevante, porque tampoco hubo nadie que lo viese, simplemente es una apreciación respecto a lo que se debió producir, que entra un poco en la explicación de un contacto extraterrestre, una especie de ente, una entidad que vuelve a repetir una visita frecuente al mismo sitio. Esto, como tampoco lo podemos saber porque no había nadie viéndolo, pues bueno, son una curiosidad respecto a la explicación extraterrestre. El contexto ufológico hay que explicarlo en 2 puntos. Primero, está el contacto supuestamente extraterrestre de los niños con la entidad, o la Virgen, si lo vemos desde el punto religioso, y por otra parte, en la explicación ovni del fenómeno de danza del sol, que no toda, como veremos, no, aunque ha sido muy popular el fenómeno de que en ese momento, el 13 de octubre, hubo una danza del sol, veremos que realmente los periódicos de la época, la mayoría no lo relataban. Algunos sí, pero no todos. Sí que hay testigos que hablan de esa danza del sol, incluso kilómetros más allá de donde se produjo, digamos, el encuentro masivo, pero lo que vemos en los periódicos de la época es otra cosa que ahora veremos, ¿no? Entonces, bueno, el contexto ufológico es, digamos, es la explicación ufológica que también podría cuadrar si creemos en esta versión. Podría cuadrar y yo siempre me decanto porque es una interpretación mucho más aséptica que la que nos dan desde el catolicismo, porque si vemos la interpretación que luego nos hacen ver de que vieron una dama luminosa con cabellos largos, con ropas hasta el suelo, con un rosario. Esto siempre... Bueno, un rosario es la versión ya religiosa. Sí, estamos hablando de la religión católica, la religión que nos han hecho ver, siempre aparece con un rosario, ¿no? Ese rosario realmente, si en algún momento dado la Virgen se pudiese aparecer, que luego explicaremos que va contra los cánones bíblicos, en la Biblia, ya decimos que la Biblia no es un pilar básico del catolicismo, aunque parezca que sí, no es, ahí se dice claramente que no puede haber
ningún intermediario entre Dios y nosotros que no sea Él mismo. Con lo cual está quitando también que la Virgen puede ser intermediaria entre los hombres y nosotros. Perdón, entre Dios y nosotros. No existe, solo puede ser Dios. Con lo cual, ahí mismo en la Biblia se está negando que puedan existir las apariciones marianas. Pero bueno, realmente, bueno, si vamos a apariciones marianas, hay que también explicar que en todas las épocas ha habido apariciones de diosas, de la antigüedad, que luego lo que ha hecho realmente la religión católica es adaptar, como no podían luchar contra ese tipo de apariciones de las diosas de la antigüedad, pues lo que hacían era adaptarla a que era la Virgen. Igual que en muchos sitios, muchas deidades se han adaptado. Pero bueno, eso podemos hablar más adelante. Bueno, la curiosidad es que en ningún momento podría aparecer la Virgen con un rosario, porque esto es un concepto mucho más humano que un concepto, digamos, divino. Y luego se ve también que la figura que poseía una esfera en las manos, esto muchos investigadores luego han interpretado que esta esfera en las manos, luego la religión católica lo que hizo es asimilarlo a lo que es el corazón, al Sagrado Corazón de María, con lo cual realmente los conceptos están en ambas partes, lo único que interpretado de una manera o de otra. Bueno, el contexto sociopolítico es bastante interesante. Bueno, el concepto sociopolítico, la verdad que es uno de los, al menos Portugal en guerra, lo que pone por detrás. Al menos el que a mí más me gusta, porque lo que nos hacemos con esto es ver una realidad de cómo era Portugal en aquel entonces. Siempre tenemos que partir que, os he puesto ahí pues la cronología un poco, tenemos que saber las apariciones marianas aparecieron en 1917, pero justo en una época republicana de Portugal. Hasta 1910 existió una etapa monárquica, 8 siglos, de una monarquía muy absolutista en sus inicios y luego más degradada en los finales, aunque al final en la última época hubo una dictadura, pero aquí durante estos 8 siglos había pues una monarquía constitucional. Había 2 partidos al final, en los últimos siglos, 2 partidos que se iban, como tenemos aquí actualmente, 2 partidos que iban alternándose, como era el PSOE y el Partido Popular, pues allí eran el Partido de Regeneradores y el Partido Progresista, ¿no? Se iban alternando, siempre desde la monarquía arriba, pero ellos iban alternando. Había unos gastos coloniales brutales. Portugal, igual que España, pues estuvieron dentro de toda la etapa colonizadora y esto suponía pues unos gastos terribles, ¿no? Había gastos de nobleza terroríficos, había un poder del clero que, ya os digo, que siempre estuvo ahí. En los últimos años estuvo la dictadura de João Franco y bueno, había una capacidad de involución. Europa en aquel entonces estaba evolucionando muy rápidamente, Portugal se estaba quedando muy retrasada por todos estos aspectos que acabamos de mencionar. Y en 1910 ya hubo pues lo que todos conocéis, la Revolución Portuguesa, la Revolución en Lisboa, y a partir de ahí cae la monarquía y comienza la República. Comienza la Primera República Portuguesa. Sí que es cierto que fue una Primera República Portuguesa muy inestable. Duró desde 1910 a 1926, muy poquitos años, y hubo nuevos presidentes y 45 gobiernos. Bueno, fue inestable a más no poder. Pero, ¿qué ocurrió aquí? Pues ocurrió algo muy concreto que creemos que fue la nota importante para conocer las apariciones marianas. Se hicieron las mayores medidas anticlericales que había tenido Portugal desde entonces. Se separó la Iglesia del Estado. Esto fue algo que a la Iglesia, por supuesto, le sentó francamente mal, ¿no? Nunca habían estado separados, siempre la Iglesia había tenido el poder. Últimamente sí que había una monarquía constitucional, pero el poder al fin y al cabo lo tenía la Iglesia católica. Comenzó la libertad religiosa. No iban contra los católicos. Portugal, como España, siempre fue un país, o siempre ha sido un país de católicos, pero se abrieron puertas a las nuevas religiones, ¿no? Sí que es cierto que se abrieron puertas a nuevas religiones y se abrió un poco las puertas a las ideas comunistas, es cierto, hay que decirlo.
se empezó a expulsar de la iglesia, o sea, expulsión de la iglesia de todas las congregaciones. Las congregaciones de una u otra índole siempre estaban manejadas por la iglesia católica, siempre ha pasado, en etapas pretéritas, y lo que hicieron es desvincular de esas congregaciones a toda la iglesia católica para que fuesen más liberales y tuviesen una forma de pensar mucho más libre, como era la que se estaba impulsando en Europa. Se da luz verde a la ley del divorcio, bueno, otro que iba francamente contra las ideas católicas. Se crea la creación de un registro civil, también fue una medida muy perjudicial para el poder de la Iglesia católica. El fin del juramento de las religiones, el fin de los juramentos religiosos en tribunales. Ya no había que jurar por la Biblia, ya no hacía falta, con lo cual le estaban dando en todos sus puntos fuertes donde ellos controlaban, les estaban dando, ¿no? La educación infantil de ambos sexos, ¿no? Empezó a fomentar una educación para ambos sexos por igual, no cada uno por un lado, niños y niñas como siempre. La religión católica intentó, para tenerlos controlados y a cada uno darles unas enseñanzas u otras. Ahí he puesto también algo, bueno, descanso obligatorio los domingos, y empezaron a hacerse muchísimas otras medidas que lo que hicieron es que el catolicismo, la religión católica, dijese que, la llegada a la República era realmente una etapa que iba contra ellos y a desestabilizar la religión, ¿no? Bueno. Luego es cierto que en 1926, esto no lo comentamos muy poco, en 1926, después de toda esta etapa de la República inestable, hay un golpe de Estado, se inicia una dictadura militar, el general Carmona en un inicio, y luego Salazar, que es más conocido por todo el mundo, y se inicia la Segunda República. Y esta Segunda República cambia otra vez la connotación política de Portugal. Sí que es una Segunda República, es cierto, pero devuelve todas las atribuciones que tenía prácticamente, devuelve todas las atribuciones, o el poder se lo devuelve a la Iglesia, con lo cual la Iglesia comienza otra vez su esplendor en Portugal. Y justo aquí, en 1930, se reconoce Fátima. Curiosamente, ¿no? Entonces, en 1907 aparece en Fátima y en 1930 se reconoce, en el periodo de la Primera República. Y ya hablaremos el por qué entendemos que en este periodo, pues las apariciones fueron un importante acontecimiento para que Portugal volviese a esa Segunda República y volviese el poder de la Iglesia. Bueno, como hemos explicado, ha dicho hermano, surge una cruzada contra la Iglesia, de la Iglesia contra la República, en consecuencia a la cruzada, entre comillas, de la República contra la Iglesia, que había separado Estado e Iglesia, se había hecho con el poder del registro civil y había dado en todos los puntos fuertes de la Iglesia. Entonces surge una cruzada de la Iglesia contra la República con apoyo de monárquicos y conservadores que quieren recuperar el poder de la Iglesia, o la influencia de la Iglesia en la sociedad, que se está empezando a perder. Y surgen lo que se denominan las Santas Misiones. Las Santas Misiones son una especie de prédicas contra la República, ateos y comunismo. No es que sea simplemente unas prédicas contra la República, ateos y comunismo, sino que era una serie de misiones. Había cortas, misiones más breves y misiones más largas, entre una semana, unos días o 3 días, y que se hacen a los pueblos para predicar ciertas doctrinas. Y se hace con el libro de misión abreviada. Ahora explica, hermano, un poquito... Bueno, la curiosidad de como dicen estas misiones, lo que hacen son prédicas y realmente iban al meollo de la cuestión. Estaban en contra realmente de la nueva corriente que acababa de llegar a Portugal, de la República, y se hacían directamente, y en contra del ateísmo. Evidentemente, la Segunda República, la libertad religiosa, trajo un concepto de ateísmo. Sí que es cierto que solo eran los más liberales, los más ilustrados, que eran los que tenían ese concepto, porque las clases rurales, que era lo que comúnmente existía en Portugal, y sobre todo en Portugal interior, pues solían ser muy analfabetos, y la religión católica era la que tenían como cualquier otro, ¿no? Pero es cierto que empezaron a hacer esas prédicas porque creían que
tenían que tomar el control de Portugal y tenían que empezar a convencer a la gente, a convencer de que realmente el catolicismo es el que tenía que estar vigente, es el que tenía que tener digamos, el estatus masivo de las religiones y sobre todo combatir la república, combatir el comunismo y combatir pues todo estas nuevas corrientes ilustradas que estaban llegando. Bueno, ¿cómo lo hacían? Pues evidentemente, como lo hicieron durante muchísimas etapas otras misiones como en España o misiones de jesuitas, saliendo a la calle. Y ellos salían a la calle a convencer, a predicar la Biblia, a predicar distintos aspectos que revelaban que el camino correcto es el de la iglesia, el de los infiernos, o sea, predicaban el temor. Pero además lo predicaban con una especie de escenificaciones teatralizadas. Sí, esas son las misiones. Las misiones en las que, de una manera teatralizada, representaban el apocalipsis, representaban el infierno, representaban... Curiosamente, si recordáis, recuerda un poquito al tema de las revelaciones, las visiones de las niñas, ¿qué hacían? De Lucía. Realmente eran muy letrados, no era gente, como ya hemos dicho, analfabetos, como ocurría en España hace años, pues eso es como estaba aquel Portugal, ¿no? La gente no comprendía muchas veces cómo se explicaban las cosas o si le tenían que hablar de cierto libro, ciertas escrituras, ¿no? Entonces lo que hacían son teatros, representaciones normales, cogían a diferentes personas del pueblo, los decían, intentaban que dijesen frases, les hacían obras de teatro. En estas obras de teatro, por lo que se representaban se representaban acontecimientos que justamente luego se daban en esas apariciones reales. Se hablaba de los infiernos, se hablaba de la consagración, se hablaba de no permitir el comunismo, se hablaba de que la decadencia de otros regímenes políticos. Que coincide también con eso, con el tercer parte secreto, de consagrar a Rusia y demás, que lo que dijo la Virgen, que el 13 de julio, que iba a pedir que consagrasen a Rusia cuando ni siquiera Lucía sabía lo que era Rusia, realmente. O sea, llegar hasta ese punto de... Entonces salieron a la calle a convencer a la gente a través de estos pequeñas misiones y de estos pequeños teatros. Evidentemente tenéis que comprender si en un momento dado unos niños, porque esto se solía representar en momentos de la noche, del atardecer, con lo cual para la gente que podía ver estas interpretaciones, niños, estamos hablando de niños analfabetos de 5, 7 o 10 años, 10, 7 y 8 años como tenían los videntes de Fátima, si ellos podían ver estos teatros donde se hablaba siempre de porque no eran representaciones donde se fomentaba el amor, no, se fomentaba el terror, donde había que seguir a un Dios porque si este Dios no le seguía, si te alejabas, ibas a perecer, ibas a ir al infierno, ¿no? Si esto realmente lo veían unos niños de 5 o 7 años, ¿qué podían pensar cuando en un momento dado saliesen al campo a pastorear en una noche cerrada y se encontrasen con algo anómalo? Pues lo normal es que su subconsciente trajese todas esas representaciones, porque luego lo lógico es que todo lo que dicen los niños, no solamente en estas videncias o en estas apariciones, sino lo que dicen los niños, porque ya sabéis que la mayoría de las apariciones marianas siempre siguen un mismo canon, que es niños analfabetos, ¿vale? Entonces, estos niños lo que hacían es extraer lo que habían aprendido, nada más. Y lo que se dice en todas las representaciones son milimétricamente, y no hablo de que son parecidas, milimétricamente a las representaciones que están en el libro Misión Abreviada. Podían decir otras cosas, ¿no? Se podría aparecer la Virgen y decir absolutamente otras cosas. Pero no lo hacía. Cuanto menos es, para tenerlo en cuenta. Y bueno, llegamos a la Danza del Sol. Ese fenómeno ocurrido en el 13 de octubre de 1917, que ponía culmen, digamos, a las apariciones más oficiales de la Virgen a los tres niños, a Jacinta, a Lucía y a Francisco. La Danza del Sol, bueno, aquí es un fenómeno sociológico, obviamente. Hay explicaciones de que es una bola de luz con personas dentro.
más ufológica, que es una bola de calor. Hay quien ha dicho que es un rayo en bola. Cuenta que era un día lluvioso y que apareció un sol radiante. Hay situaciones de inmovilidad, alteraciones del ritmo respiratorio de alguna gente, pérdida de memoria, síntomas que algunos identifican con enfermedad OVNI, ¿vale? Y tribulaciones y bendiciones, por supuesto, ¿vale? Lo que es curioso, bueno, aquí tenemos a la gente de la época mirando al cielo, porque ya se había vaticinado que iba a haber algo especial. Era un día nuboso y lluvioso. Y bueno, lo que sí vemos es que si nos vamos a los periódicos de la época, 25 de octubre de 1917, la mañana, un diario español, dicen que hay un suceso extraordinario, que comunican que 3 niños de Fátima venían diciendo desde el 13 de mayo, espérate, lo amplío un poquito, comunican de Fátima que 3 niños venían diciendo desde el mes de mayo que todos los días 13 del mes se le aparecía a la Virgen María, les decía que rezasen mucho y que el 13 del presente les expondría la razón de sus visitas. El día indicado acudió los niños con un numeroso grupo de personas del pueblo de Fátima a presenciar lo que hubiera de verdad en el hecho anunciado por los niños, y aseguraron que, encontrándose el día lluvioso y cubierto por densos rumarrones, al dar la hora del mediodía se vio un resplandor luminoso, cesando la lluvia e instantáneamente salió el sol en todo su esplendor. La muchedumbre prorrumpió en voces de júbilo diciendo milagro, y el pueblo en masa acordó erigir una capilla en el lugar de las celebraciones. Como vemos, aquí, siendo de la época, no dice nada de que hubiese algo más que un milagro puntual, una sincronicidad, si quieres, Javier, de que, bueno, en efecto, a las 12 de la mañana, justamente, rompe las nubes y se abre y sale el sol. Ahora mismo en muchas ponencias, en muchos programas, se suele decir que es que los periódicos de la época y muchos investigadores que todos habían detectado que ahí había ocurrido algo, ¿no? Que había habido una danza, entre comillas, del sol, ¿no? Pero no es verdad. Los periódicos de la época, y sobre todo mucho más conservadores, y ahora veremos un periódico español, el ABC, mucho más conservadores, con sus periodistas que fueron a cubrir el acontecimiento, nunca hablan de que existió nada allí tan anormal. Sí que es cierto que ahora veremos que algo anormal sucedió, pero no tanto como nos están intentando hacer ver. Y nosotros nos vamos a los periódicos, no nos vamos a otro sitio. Aquí es el periódico ABC, en el que hay 2 fotos, una de la muchedumbre llegando al Erial de Fátima, municipio de Villanova, de Urén, concretada en el lugar donde se afirma que se apareció la Virgen, y luego el grupo rezando, que es la misma foto que hemos visto ya en buena calidad, pero esto es una foto del archivo de ABC, que está muy bien, ¿verdad?, para este tipo de cosas. Gente rezando en el momento que se aparece el sol entre las nubes que lo ocultaban. Otra vez lo mismo. Y en el artículo de ABC, ahora si lo queréis podemos pasar si lo queréis leer, artículo ABC 16 de octubre de 2017, es decir, apenas 3 días después del suceso, cuentan lo mismo, que en el pueblo de Fátima, por Milanova, ha ocurrido un suceso que es objeto de muchos comentarios. 3 niños, llamados Lucía, Francisco y Jacinta, de 10, 9 y 7 años respectivamente, venían diciendo desde el mes de mayo que todos los días 13 de todos los meses al mediodía se les aparecía a la Virgen María en el tronco de una encina. Y les recomendaba que rezasen y que diesen la noticia de que el 13 de octubre expondría las razones de su visita, pudiendo ver todos la señal del cielo, lo que les dijo el mes anterior, en septiembre, que tranquilos porque ahora la gente os va a creer porque va a haber un milagro el 13 de octubre, una señal en el cielo. Esto realmente... Y bueno, aquí lo que pones, que si os dais cuenta, es 40.000 personas. Y curiosamente, cuando más vamos hacia el año 2000, los periódicos van aumentando 50.000, 70.000 hasta 100.000. Sí, es impresionante, ya hay muchísima gente. Esto realmente se puede explicar claramente con histeria colectiva o presión, ¿no? Bueno, nos va a contar un poquito nuestra compañera Jandra, o una presión grupal, ¿no? Entonces, vamos a ver que nos explique Jandra un poquito si esto realmente tiene alguna continuación psicológica. Por supuesto, sí que hay 3 periódicos, ahora lo vemos, el Diario Día y algunos más que sí explican eso. ¿Quieres estar, Jandra? Bueno, es cortito. Aquí te apunta bien, Fede. Hola, bueno, soy Jandra, buenas tardes, ya como han dicho mis compañeros, compañera de Planeta Incógnito. Y nada, bueno, para empezar, como han dicho mis compañeros, son muchas las teorías con respecto a, bueno, que giran en torno a estas historias, ¿no? Desde el campo psicológico siempre hay que atender a las diferentes psicopatologías, ¿no?, que puedan dar una explicación lógica, científica o más o menos pseudocientífica que las expliquen, ¿no?
Son muchas las opiniones que ha habido al respecto, pero para mí hay una serie de cuestiones que habría que analizar. Para empezar, un delirio, ¿no? Que no hay que confundir con una alucinación, son diferentes cosas. Luego pasaré a explicar un poco lo que es una alucinación. Bueno, ¿qué es un delirio, no? Pues un delirio son juicios falsos e irreales que la persona crea en su mente. Entonces, toda persona que está viviendo un delirio pasa por diferentes fases. La primera fase sería una fase delirante, donde la persona está totalmente sumergida en su delirio, que se podía dar respuesta al momento en donde pues, Sor Lucía iba allí pues, a reunirse con la Virgen, cuando la Virgen iba a dar esos mensajes, y llegaban pues, todas las personas, ¿no? Estaba ahí inmersa en su supuesto delirio, que realmente no estaba viendo lo que decía. Y la siguiente fase es una fase de doble conciencia, donde pues, las personas que están teniendo estos delirios coexisten con una parte real o irreal, o sea, ellos son conscientes de que están viviendo una realidad, pero la están confundiendo. Dentro de estos delirios, hemos hablado de las fases que pasan todas las personas que están sufriendo un delirio, pero dentro de estos delirios hay varias clases, por así decirlo, de delirio. Dependiendo de las fases, yo he analizado dos tipos que serían el delirio controlado o el de grandeza. El delirio controlado nos dice que las personas sienten una especie de fuerza, que tiene un poder externo, que son capaces de darles unos mensajes. Y los de grandeza es que ellos son elegidos personalmente para llevar ese mensaje, ¿no? Una persona con un delirio de grandeza pues es una persona que se cree que Dios pues le habla y que ellos tienen que cambiar el mundo, ¿no? Por así decir. ¿Y por qué se pueden surgir estos delirios? Pues puede ser por una esquizofrenia, que bueno, que yo creo que Sor Lucía ya se ha comprobado durante los años que esquizofrenia no tenía. Sí que puede ser por una demencia, por una razón pues situacional, como ya han dicho mis compañeros, en el momento pues se estaba viviendo un comunismo, una república donde no se sabía qué iba a pasar con la religión. La gente católica no sabía si iba a poder seguir creyendo lo que creía, y había mucho descontrol, ¿no? Y ese miedo podía generar esto. Y eso es un delirio. Y luego también una alucinación colectiva. Las alucinaciones colectivas pues es una alucinación sensorial que está inducida por el poder de la sugestión hacia un colectivo de personas, ¿no? Entonces, al creer en la religión y al pues, ser tan espiritual, pues al final lo que buscaban era una respuesta religiosa a todo lo que estaba sucediendo, y esto pues fue para ellos una especie de salvación, ¿no? Estas son las teorías psicológicas que se pueden dar. No quiere decir que ni que Sor Lucía tuviera un delirio ni que hubiese una alucinación colectiva, pero desde la parte más psicológica, pues estas son las razones que pueden explicar esto que se estaba sucediendo, pues una alucinación colectiva y que ella tuviera un delirio. La psicología se encarga más del estudio personal. Lógicamente yo no sé si Sor Lucía pues sufrió algún tipo de test psicológico, no lo sé, pero estas serían las respuestas que se puede dar a ese momento. Por supuesto, en una muchedumbre de unas 40.000 personas, el efecto grupal y el efecto... No sería un delirio, el sería delirio es personal de la sí, persona sí, en concreto, es una patología de una persona. Colectivamente sería una alucinación colectiva, claro. Hay que tener en cuenta que además nosotros hemos hablado con gente que ha ido, por ejemplo, a las audiciones del Escorial, y hay un concepto psicológico que es el depresión grupal. Además se hacen muchas investigaciones y muchos experimentos. La presión grupal quiere decir que ante un hecho tú a lo mejor no tienes que creer, o sea, no estás viendo nada, pero te dejas influenciar por esa histeria colectiva que la pueden tener un determinado número de personas, 5, 10, que están viendo algo, y tú, aunque no estés viendo algo y no creas en ello, por la presión que ejerce el grupo, tú vas a decir que sí. Hay unos experimentos que son muy famosos, que simplemente se hacen, los psicólogos lo hacen, se presentan unas líneas y hay que presentar a la gente, decir que qué línea está curvada, ¿no? Pues esos experimentos lo que hacen es que la gente está siempre con la mayoría. Digamos que yo soy una de las personas que voy a hacer la trampa, ¿no? Y yo os digo que esta línea, la línea torcida, es justo la que está recta. Bueno, pues los experimentos que se han hecho es que en un grupo grande, y si una persona siempre lleva la voz cantante, el resto van
tienen la tendencia a aproximarse a esa opinión. Con lo cual, esa es la presión del grupo que ejerce, ¿no? Entonces, lo que suele suceder mucho en este tipo de apariciones es que, evidentemente, todos los que van allí intentan conocer algo, tienen la necesidad de ver algo. Entonces, con una pequeña situación, una pequeña modificación, o con algo que alguien puede decir que han visto, como si en aquel tiempo en Fátima lo que ocurrió era un día como hoy, todo nublado, cerrado, con lluvia. Si en un momento dado se abren los cielos, por causas naturales, ¿no? Se abren los cielos y alguien dice milagro, todos los que estamos allí que queremos ver algo, pues posiblemente caigamos en esa presión grupal y, aun sin ver algo anómalo, vamos a tener esa tendencia. Eso es lógico, eso está explicado. Y eso, con amigos que han ido, por ejemplo, a ver el Escorial, además el director de nuestra radio, pues él nos dice, nada, yo estuve allí y de verdad, chicos, vi algo. No, tú no viste algo anómalo, viste una luz, pero esa luz era simplemente la Virgen que estaba apareciendo. Dice, no, pero yo tuve una sensación, claro. Si estamos todos en un campo de fútbol y estamos todos gritando, pues la sensación que tenemos pues es la misma que se tiene en estos sitios. Nos dejamos llevar por lo que queremos ver. Sí, sin dejar de lado que pudiera haber en un momento dado algún fenómeno anómalo de cualquier tipo. Y además yo siempre me hago la misma pregunta en esas apariciones. Siempre me digo, la Virgen, en su momento dado, en el momento que les dijo a los chicos, no, como no se está creyendo nadie, vamos a hacer un milagro para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo deje de tomaros por personas que mentís y que al final todo el mundo pues sepa que esto es verdad. Bueno, pues de verdad, si se está apareciendo la Virgen a unos niños, el milagro tendría que ser muchísimo mayor que simplemente la aparición de una luz en el cielo. Que se aparezca la Virgen a todos, diga, estoy aquí, y a partir de ahí todos creeremos mucho más. Con lo cual, el milagro, digamos, es mucho más ambiguo lo que sucedió ahí. Dejando de lado los controvertidos mensajes que lanzaron los niños en las primeras apariciones, de que tenéis que ayunar, que tenéis que rezar mucho. Curiosamente, bueno, si no lo sabéis, la única superviviente a los 12 años prácticamente era Lucía. Los otros dos niños, en 1920 y 1919, los dos hermanos Martos, había otro hermano, pero esos dos hermanos murieron por la causa de la gripe española. Y posiblemente fuese consecuencia del ayuno al que se sometieron con apenas 7 y 8 años. Entonces, ahí podemos culpabilizar a la Virgen, si realmente era ella, de si realmente lanzó esos mensajes de ayuno, fuese la Virgen o fuese el cura, que eso es donde entenderíamos que les cambió un poco el mensaje, ¿no? Podríamos culpabilizar de que esos niños hicieron ayuno y estuvieron más débiles y pudieron contraer la gripe española, por culpa de una debilidad debida a una mala alimentación por un tema religioso. Por supuesto, en estas apariciones, lo que decía la muchas veces es que tenías que ayunar, tenías que dejar de comer, tenías que hacer pues todos esos gestos para, digamos, tener una relación de amor con Dios, ¿no? Bueno, es ilógico que a unos niños se les pida ayuno, que se les pida que no beban, ¿no? Está certificado que Jacinta dejaba de beber durante largas horas y caía en éxtasis. Claro, si tú dejas de beber muchísimas horas en unos niños, pues entras en unos éxtasis tan grandes que tenía convulsiones y dolores de cabeza. Bueno, esto es incoherente, ¿no? Que un mensaje de amor pueda ser ese, ¿no? Entonces nosotros creemos que ahí, pues, todo eso, pues, es falso. Pero bueno, no pasa nada porque le dijo que iban a ir al cielo. ¿Hay más? Sí. Por supuesto, hemos dicho los periódicos que están aquí. Fíjate. Ese es uno de los pocos panfletos, digamos, de Avelino de Almeida, que es el mismo también que firmaba el diario Século, el diario Século, que teóricamente era anticlerical y demás, pero bueno, era de los pocos diarios, junto al diario Odía, que hablan de que sí que hubo algo extraño allí, ¿no? Porque aquí está ese subrayado que dice: cuando nadie ya no imaginaba que podía haber alguna cosa más impresionante que el tumulto animado, obsesiva, movidos. Además, aquí lo menciona.
animada por la misma obsesiva idea y el anhelo, ¿vale? El poderoso anhelo, de esperanza de ver algo verdaderamente extraño. Ahí dice que la lluvia dejó de caer, una densa masa de nubes se rompió y el astro rey, en pleno cenit, empezó a danzar en un baile violento y convulso que un gran número de personas, entre comillas, imaginaba como una danza serpentina, con bellas y rutillantes colores que revestían sucesivamente la superficie solar. Bueno, es uno de las digamos, escritos que también aparece firmado por Almeida en el diario O Século que él editaba, porque él estuvo ahí y él dijo que sí, que él vio eso, vio el sol rotando sobre sí mismo y con diferentes colores. Esto es lo que algunos identifican como un fenómeno ufológico. El problema es que no todos los que estuvieron allí lo vieron. Sí que hubo gente a unos 6 kilómetros, algún párroco y demás, que también vio algo extraño pasar, e incluso en las Urdes parece ser que también hubo alguna especie de luminaria que pasó y que incluso hay un testamento de Guardia Civil respecto al fenómeno. Pero bueno, no sabemos si tiene exactamente conexión o no tiene conexión. El día del século, cómo el sol bailó a mediodía en Fátima, y el diario O Día, que era el otro que está aquí, que no he conseguido el gráfico, pero bueno, que dice que a la 1 de la tarde, mediodía, la lluvia se detuvo, el cielo de color gris perlado iluminó la vasta y árida pradera en una extraña luz, el sol tenía un velo de gasa transparente, de tal forma que los ojos podían ser posados en él fácilmente, un tono de perla madre, bueno, hablaba, y lo que dice que es que un grito se elevó a las bocas, la gente cayó de rodillas, porque se disolvió como entre las nubes, como si fueran apartes, y el sol plateado envuelto en la misma gaseosa luz gris fue visto agitarse y rotar en el círculo de nubes rotas. O sea, de repente se rompe y empieza, bueno, podría ser un fenómeno meteorológico real, pero lo curioso es que eso no lo vieron todo el mundo, lo vieron algunos periodistas y algunos testigos, pero no todo el mundo. Lo curioso sí que de ese fenómeno es que, en teoría sabemos todos que el fenómeno del baile del sol es imposible, ¿no? El sol nunca bailó. Pudo ser algún otro fenómeno, por eso de aquí hay muchas conjeturas de que pudiese ser un tema ufológico, ¿no? Sí que es cierto que se comenta que a 50 kilómetros a la redonda se pudo ver fenómenos luminarios que podían tener en relación con el suceso de Fátima. Y como decía mi hermano, en las Urdes hubo un testimonio de una persona que supuestamente se encontró con una luminaria a 200 kilómetros justo en línea recta de Fátima y que pereció por ello. La certificación de la muerte, pues lo que dijo el médico es que había sido muerto por quemaduras. Los testigos que estaban al lado pues dijeron que una luminaria de traspaso. Bueno, pues ahí quedó eso, y lo que quiere decir es que este concepto de Fátima, de lo que ocurrió, parece ser que se vio también en otras partes. Sí, y bueno, hasta aquí más o menos tenemos un poco acotado el tema, pues algo ufológico puede no serlo. Ya vemos que no todos los diarios dicen la misma versión, posiblemente fuese algún tipo de historia colectiva, y bueno, hasta aquí podríamos casi cerrarlo como algún tipo de manifestación psicológica y demás. Teníamos los 3 círculos, el contexto religioso, en el que se explican muchas cosas, lo habitual, el contexto ufológico y el contexto sociopolítico. Con lo cual aquí podríamos dar una imagen, como hemos visto más o menos, de lo que ha sido Fátima y una explicación que aún tenemos ahora en la cabeza, una explicación nuestra personal respecto al fenómeno, que apoyando más en una otra versión. El problema es que ahora nos aparece una tercera pata, que son los mensajes espíritas. Hubo, curiosamente, y ahí ya entramos en otro tipo de explicación o incluso de alargar un poquito la malla de la conspiración, una serie de mensajes, el primero recibido el 7 de febrero de 1917 por un miembro espírita mediante escritura automática. Tenemos que hablar de que el movimiento espírita, el movimiento espiritista, más bien, está en pleno auge. Apenas el año anterior, el siglo anterior empezaba llanamente, las hermanas Fox ya habían
ya habían, digamos, popularizado también el fenómeno y demás, y estaba llegando a Europa de una manera bastante fuerte. A Europa, bueno, llega a Europa, se origina en Europa, en Francia, y salta a las semanas Fox y vuelve a Europa fortalecido. Hay que entender que Portugal, esto viene por Brasil, Estados Unidos, Brasil tiene una conexión directa con Portugal, y pues las relaciones o los centros espiritistas empiezan a tener una gran importancia en Portugal, sobre todo en el periodo republicano, ¿no? Cuando se abren más las libertades y comienzan pues todos estos grupos a hacer pues de sus, digamos, sus congregaciones, ¿no? Como decía mi hermano, lo curioso de esto es que en 1917, el 7 de febrero, estamos hablando de 3 meses antes de la primera aparición mariana, un miembro ya de una de estas congregaciones, había 2 importantes congregaciones espíritas, una en Lisboa y otra en Portugal, sí que es cierto que tenían vínculos relacionados, pues mediante lectura o escritura automática, mediante escritura automática, 3 meses antes, pudieron, o les llegó un mensaje, ¿lo pongo? Sí, ponlo si quieres el mensaje. Le llegó un mensaje donde, en el fondo, lo que dicen literalmente es que el día 13, venimos al día 13, el 13 de mayo será un gran día de gozo para los buenos espíritus de todo el mundo. Vale, es cierto que no hablan literalmente de que va a haber apariciones, ¿no? Pero sí que están hablando que de un día 13, pues va a ser un día de gozo para los espíritus de todo el mundo, y ahí hablan de que hay que tener fe, etcétera, etcétera, ¿no? En teoría, parece ser que se predijo que el día 13 iba a ocurrir algo y todo el mundo estaba pendiente de que ocurriese algo. Es cierto que muchos investigadores y muchos programas están diciendo que esta escritura automática salió publicado en los periódicos locales o nacionales de Portugal. No fue así. Lo que hicieron este grupo es que, como dieron fe en sus actas de que esto lo habían obtenido el 7 de febrero, lo que quisieron es también dar más fe todavía, poniendo anuncios, no del contexto de escritura automática, sino poner anuncios en los periódicos nacionales de que iba a ocurrir algo el día 13. Y así pasó. El día 13 metieron anuncios, ahora los veremos, no creo recordar, fueron 2 días antes o 3 días antes, o 2 meses. Uno o dos y otro el mismo día. Fue el mismo día, pero una carta que había recibido el periódico 2 días antes, con lo cual se certifica que algo es verdad, sí que sabían y que habían podido calcular que el día 13 ocurriría algo. Una cosa curiosa, bueno, hemos puesto rotando la imagen de la carta de la escritura automática, porque ellos escribían al revés, pues antes de dar la vuelta parece ser que se desvelaba, ¿no? Está firmado por Estela Matutina, la Estela de Alba, Venus, para muchos, para otros la Virgen María, depende de cómo lo vean. Fulcanelli en sus libros lanza la idea arquetípica de que la Estela Matutina simboliza a Virgen María porque es el primer lucero del alba y demás, pero bueno, ya son cuestiones que se pueden, es a lo que han intentado llevar, provocado o no, pero bueno, se identificaba con Venus o con la Virgen María. También ideas muy, muy curiosas. Entonces, bueno, pues eso será aquí vemos como el extracto que publican primero el 10 de marzo de 1917, 13 de 5 de 917, un día feliz en que finalizará nuestro martirio y que la guerra que nos amenaza terminará. Eso es publicado el 10 de marzo en el diario de noticias. Y luego está... Aquí sí que hace alusión a que la guerra terminará, justo el mensaje que en teoría decía la Virgen en sus apariciones. Y luego el domingo 13 de mayo de 1917, la misma mañana, hay que tener en cuenta que eso se publicaba la mañana, en principio, se publica que la guerra, la guerra en el espiritismo, relación sensacional, recibimos una postal, ¿no? El día 11 de mayo, esta fecha de la postal, señores redactores participando en diversos grupos espíritas, que el día 13, puedo decir que el día 13 va a darse de este mes, va a darse un suceso respecto a la guerra que impresionará fuertemente a la gente. Tengo la honra de suscribir, de escribiros espírita dedicado a la verdad promovista. Mi portugués no bueno, pero más o menos se entiende. En definitiva, que antes del primer acontecimiento del 13 de mayo, alguien
publicó en los periódicos que ese día iba a nacionales, ocurrir algo. y los periódicos de nacionales, los grandes, no estamos hablando del pueblo, o sea, los periódicos nacionales, que iba a ocurrir algo el 13 relacionado con la guerra y relacionado con el mundo espírita. Y aquí viene otra vez los otros contextos. Los que se decantan por el contexto ufológico dicen que esto puede ser mensajes de contactismo, de contactados, de alienígenas y demás, que les dieron el mensaje y sabían que el 13 de mayo iba a ocurrir algo. Aunque si os fijáis aquí, lo único que habla es de la guerra. No habla de ninguna especie de suceso astronómico ni meteorológico. Para la gente que es creyente en el tema de la Virgen, pues dice que bueno, pues que pueden ser contactados por la Virgen para Estela Matutina, para contarles lo que iba a pasar. Y si nos vamos al tema más sociocultural, pues podemos intentar entender o que incluso puede ser una manipulación por parte de la propia Iglesia o de alguna manera, o por parte de alguien, de intentar meter esos anuncios de que algo iba a pasar. Ya hay que tener en cuenta que bueno, que si fue algo orquestado la aparición del 13 de mayo, pues sería algo curioso. Lo cierto es que la aparición del 13 de mayo no es algo vox populi. Es un suceso que se populariza tiempo después. En los periódicos no aparece nada del 13 de mayo, aparece el 13 de octubre cuando cuando ya está la concentración, pues la gente empezaba a peregrinar hacia el lugar donde los niños decían que se aparecía la Virgen. Entonces, realmente esto, lo curioso, sea como sea, es que alguien sabía o intuía que el 13 de mayo iba a pasar algo. Y justamente era el 13 de mayo cuando sucedió la primera aparición de la Virgen. Si está enlazado con el suceso de Pastorcitos o no, pues posiblemente nunca lo sabremos, o quedará ahí un poco en la curiosidad, ¿no? Pero es cuanto menos curioso saber que alguien sí intuía eso. Hay que decir que estos dos grupos espiritistas están relacionados. O sea, no eran grupos, eran grupos que estaban relacionados, con lo cual fue publicado en dos lugares diferentes, pero estaban relacionados con la misma nota de Stella Maris. Sí, pero el concepto es que supuestamente estos dos grupos espiritistas totalmente ajenos a lo que es la religión católica, pues porque sus principios no son los del catolicismo, pues sí que certificaron que iba a ocurrir algo. Cuentan evidentemente que un ente les dio esta información, o podemos intuir que también fue algo orquestado. Si fue algo orquestado, pues la verdad que montaron un buen negocio, ¿no? Al final, ¿no? Porque en definitiva el negocio como tal, sea verdad o sea mentira, está ahí. Todos los años mucha gente a peregrinar a Fátima. Ahí se venden gran cantidad de velas, por cierto, kilos y kilos y toneladas de velas y demás. Y bueno, hasta aquí nuestra conferencia de hoy. Si queréis preguntar cualquier cosa. Yuri, que te vea ya lanzado. No, que no sería más podría ser lógico pensar, aunque bueno, no sabemos que los niños eran analfabetos, y podemos suponer que su círculo también, pero de alguna manera alguien lo hubiera leído y la niña lo asimilaba así. Bueno, eso es un poquito lo que estamos diciendo. Me parece más lógico pensar eso Que la niña de alguna manera se enterrara de esa pequeña esquela. No. No. Vale. Dice, Me refiero que ella supiera de... No que supiera leer, pero que alguien lo hubiera dicho... hubiese leído en voz alta. Sí, eso lo comenté. Eso lo comenté con mi hermano, que podía ser. Que ya estuvieran influenciadas por el mismo mensaje que se iba a dar. Ya, pero tened en cuenta una cosa. Pero... aquí hay dos mundos separados. El mundo católico y el mundo de los espíritas, ¿vale? Si realmente, cuando se puso esto, muchísimos periodistas hablaron antes de que ocurriese algo, que si no ocurría nada el día 13, realmente estarían desacreditándose el mundo de los espíritas. ¿Por qué? Porque una información que han dado sería falsa, con lo cual llegaría a la condición de que los espíritas estarían mintiendo, no tuvieron nunca un contacto con nadie. Entonces, si la niña o un párroco o lo que fuese intentó inducir a la niña para que ocurriese algo el día 13, lo único es que fomentó es que realmente estos espíritas que pudieron percibir algo, pues le pudiesen dar la razón. Sin embargo, si no hubiese sucedido nada, hubiesen tenido
a ver, Un descrédito. un descrédito hubiesen tenido, con lo cual la religión católica ahí hubiese ganado. No sé si me he explicado. Sí, pero al final, realmente, o sea, aunque a lo mejor a la larga la gente a lo mejor no puede creerlo al 100%, pero bueno, hay muchísima gente que lo sigue creyendo y sigue creyendo. Sí. Pero al final a la larga la Iglesia Católica ha ganado con esto. Es la Sí, pero Esto para ellos es como una prueba. Exacto, sí. Sí, pero la religión, Podrían darse. la religión También podría católica. ser positivo. O sea, que es otra opción. Que, Sí, es otra opción. Claro, es que me parece muy curioso que 3 días antes salga publicado que hay cosas que concuerdan con lo que ya dices, completamente. Sí, no. Sí. Además hay una mezcla entre lo que ella dice de que la guerra terminará y todo eso, con esos textos, y con las versiones abreviadas. Que no, o sea, ya no solo que le pudiera haber leído esto a la niña, sino que las niñas ya estaban posiblemente influenciados por ese tipo de misiones que iban por los pueblos. Pero fijaros una cosa, como lo que hablamos de Fátima 1 y Fátima 2. O sea, que Fijaros, había si influencia realmente evidente. los secretos salieron el año 41, ¿no? Tú imaginaros que se hablaba de que iba a acabar la guerra, o que iba a luego suceder otra, o que realmente que había que ir contra Rusia, o había que considerar a Rusia a la Virgen. Imaginaros que eso sale en el 17, justo en esa época. No hubiese tenido tanta lógica. Lo primero porque a lo mejor lo de la guerra, vale, va a acabar la guerra, va a empezar otra, no sabía, pero que se consagre Rusia cuando Rusia todavía no había empezado la expansión. Hablamos de que en noviembre de ese mismo año es cuando existe la Revolución Rusa. La formación, los comienzos de la formación de la URSS. En el 17 es cuando es la Revolución Rusa, con lo cual que hubiesen salido esos mensajes ahí no tienen tanta fuerza como si hubiesen salido a posterior, que pudieran estar manipulados, pero nosotros entendemos que esos mensajes realmente, por eso hablamos de Fátima 1 y Fátima 2, que Fátima 1, que es hasta 1930, hasta que se escriben las memorias. Además, pensar que las memorias de Sor Lucía, Lucía prácticamente analfabeta, no sabía escribir, las memorias no las escribió ella. En el libro, realmente las memorias, se escribe en una parte abajo, en la parte posterior, se dice que las memorias tienen retoques. Estos retoques, evidentemente, uno puede poner retoques, engrandecer lo que quieran, quitarle una cosa, poner otra. Íbamos a empezar como en la radio, que decías que Lucía no tenía rasgos esquizofrénicos. Bueno, Lucía, algunas corrientes de investigación lo que dicen que tenía muchos rasgos esquizofrénicos. De hecho, durante muchísimo tiempo, hasta la muerte, estuvo en contacto, según ella, con la Virgen. Seguía teniendo visiones, seguía teniendo pues contactos con ella. Le decía cuando tenía que escribir, cuando no tenía que... Ya ordenada monja. Efectivamente, ya ordenada monja, con lo cual... Puede tener una persona rasgos esquizofrénicos, no significa que tenga esquizofrenia en sí, pero también puede tener demencia o delirios, claro. ¿sabes? Sí, pero que luego justo todas las visiones que ha tenido posteriores sobre la Virgen ya no han querido salir, ¿no? No las han sacado a la luz, o las han sacado con cuentagotas, ¿no? Porque lo que interesa es que realmente es que estos mensajes llegasen en el momento, ¿no? Por eso hablamos de Fátima 1, que simplemente son las primeras apariciones donde no se dice nada de los secretos, y luego el Fátima 2, que es a partir de 1941, cuando empiezan a salir todos estos secretos que, pues suponen... Bueno, todos los secretos no. Salen los dos primeros y el tercero en el 82, pero bueno, sí. El tercero los transcribe, aprende a escribir muy bien, los transcribe y... Le dicen los secretos, ¿no? Sí, le dicen cuándo los tienen que publicar y... 60 años hay que esperar, aunque dicen que hay que publicarlos antes o que los tiene que decir al mundo mucho antes. La Iglesia no los saca hasta cuando realmente cree que pueden encajar con el mundo o con lo que está sucediendo o lo que está pasando en la sociedad. Y bueno, la segunda parte del tercer secreto hace relativamente poco. Pues bueno. Espera, que... No, yo, claro, como no me creo lo del sol, no sé nada de todo esto. En esa época el único artefacto volador que se me ocurre puede ser un globo. Sí. Un globo sí se puede mover, etcétera, ¿no? Pero claro, había 40.000 personas. ¿Alguien podría identificar con un globo? Primera pregunta. Y segunda, si me permitís, sobre la lluvia, que parece ser que hubo de una sustancia extraña. Lo de la sustancia esta de Ángel, el supuesto ángel. Bueno, eso solo hay una fotografía difundida más por el Vaticano, creo que es, para mí no tiene mayor verosimilitud. Es como ahora
bueno, haciendo una extrapolación, el tema chemtrails ahora y los supuestos hilillos que dejan los chemtrails. Bueno, pues bueno. En esa época era el polvo de los hilos de ángeles, porque también hubo gente que manifestó que había ángeles alrededor del sol y demás. Pues bueno, cada persona, pues, digamos que flipó de una manera diferente. Universalizar un concepto donde no realmente no existió, no se dieron, la mayoría de los investigadores que estuvieron allí no hablaron nunca de ese tema, ¿no? Salió por 1 o 2 investigadores, por alguna comunicación que se hizo, pero nosotros eso, la verdad es que no lo hemos estudiado porque no le hemos dado ninguna credibilidad. Con respecto a lo del globo, pues evidentemente eso es una teoría. Pero yo entiendo que 40.000 personas que había, no todos eran creyentes, con lo cual se hubiese dicho que era un globo por ahí. Nosotros no creemos eso, que sí que es un fenómeno que evidentemente estaba todo nublado, había lluvia, y si en un momento dado se abre el cielo, pues no sabemos explicar, porque nosotros no venimos aquí a explicar un concepto natural que se pudiese dar. Lo que venimos a decir que evidentemente cómo se ha intentado manipular y lo que había detrás. Cómo se ha intentado llevar las apariciones, pues no son realmente reales, ¿no? Que pasase algo allí en la danza del sol, pues no lo sabemos. Nosotros nos encajamos o creemos que no sucedió absolutamente nada. Hay que tener en cuenta que toda esta gente, muchísima gente, estaba esperando un milagro. Si encima de las 12 despeja que a la hora a la que supuestamente se aparecía la Virgen, pues las condiciones para una sugestión colectiva, ¿no, Sandra? Están bastante al margen de que pudiese ser algo milagroso, que justamente a las 12 se abriera el sol, se abriera las nubes. Pero bueno. Una pregunta. ¿Cuánto peso tuvo Juan Pablo II en el tema de Fátima? Todo. Pues Juan bastante. Pablo II tuvo todo el peso, para mí. Es decirte, todo en el sentido de es el que relanzó Fátima o el que aprovechó la famosa medallita que le pudo haber matado, pero que era la Virgen de Fátima, y con eso tiró para adelante. Por lo menos bastante influencia tuvo. A Juan Pablo II se le conoce como el papa más fatimista de todos los que han existido. Es así. Tenía una relación personal con la vidente que le marcó toda su vida. Entonces, decir que el peso que tuvo, pues los investigadores opinan que si no llega a ser el papa, como he dicho al principio, si no llega a ser el papa Juan Pablo II, no se hubiese beatificado a los 2 niños. Pero pudo ser el atentado de Biasca contra Juan Pablo II el que dio ya Fátima no hay un Dios que lo mueva porque ha salvado sí. al que consiguió. Es que ahí podemos incluso hasta pensar en rozando la conspiranoia de que pudiese haber sido provocado para darle importancia. Porque puntería, macho, darle en la medallita hay que tener puntería. Vamos a ver, es que pero vamos, hay una cosa muy y justamente que ya sea la medalla ahí. En 1917 es que todos son mucha coincidencia. A los tales los derrocan. Sí. Y los asesinan. Es por eso lo de consagremos Rusia para que no caiga en manos del comunismo. Juan Pablo II es, junto con Ronald Reagan y Margaret Thatcher, el que acaba con el imperio soviético. Pero no es si encima le pegas un tiro encargado por los servicios secretos búlgaros que estaban en la órbita y te salva la medallita de turno, no pudo ser eso lo que ya estableció como que Fátima Paz lluevan chuzos de punta, no haya forma humana de moverlo. Por supuesto. Juan Pablo II, te digo que ese concepto, lo que le ocurrió, él interpretó que y fíjate que el tercer secreto de Fátima, sea real o sea mentira, va por Juan Pablo II creyó desde su inicio y tuvo la certeza de que iba por él. Sin embargo, la mayoría de esa investigación de los teólogos, si pensamos que eso que ese tercer mensaje es verdad, ¿vale? Ahora puede ser que lo hayan escrito para hacerlo encajar. Si pensamos que es verdad, realmente se ajusta más a lo que es el apocalipsis de los libros bíblicos que sea el atentado contra Juan Pablo II. Pero Juan Pablo II se pensaba de principio a fin, cuando tuvo el atentado, que ese tercer secreto iba dirigido a él. Cuando no tiene lógica, porque solamente, lo primero, que el Papa no muere, lo primero, que no es la decadencia de la Iglesia Católica, lo primero, que la ciudad por la que pasa ese obispo que ven las niñas no está derruida. Eso se asemeja más a la caída, al imperio, a la caída de la Iglesia, que es uno de los rasgos del Apocalipsis, de la llegada de Dios o de Jesús.
Si lo más gracioso sería Roma ardiendo, prácticamente. Efectivamente. O el Vaticano. De hecho, una cosa que dice, cuando primero anuncian el tercer secreto, cuando menciona, porque Lucía menciona el tercer secreto en el año 82 y luego se desclasifica hace 2 días, prácticamente. Y lo que dice es que si no se hace lo que decimos, Rusia diseminará sus errores por el mundo, promoviendo guerras y persecuciones a la Iglesia. Los buenos martirizados el Santo Padre sufrirán mucho, relacionado con la visión de Santo Padre, y varias naciones serán destruidas. Pero eso es el tercer. Eso es el preámbulo del tercer secreto. Porque primero Había leído por algún sitio que el tercer secreto era el fin del comunismo. Es que se puede interpretar de muchas maneras, pero El fin del comunismo. Sí, la caída. Sí. El tercer secreto, a ver, de las 20.000 interpretaciones que se puede sacar, una de ellas era que, a ver, esto ya es para rayarse un pelo, es que alguien consigue enterarse del tercer secreto de Fátima y dicen, espérate, como quien se lo va a cargar es Juan Pablo II, si nos cargamos a Juan Pablo II, Rusia no se hunde. Va, en serio, que esto lo he leído por ahí, ¿eh? Bueno, luego sabes Sí. Vale, tío. O sea, de películas de estas, del estilo Conan y sus colegas. que luego el papado, no me acuerdo qué papa fue al final, sí que consagró Rusia al Sagrado Corazón de Jesús, pero realmente sí que se ha liberalizado un poco más Rusia en concepto de libertad religiosa, pero desde luego no están, para ellos no están consagrados. Con lo cual ahí... Imagina, por eso son ortodoxos. Por supuesto. Y el tercer secreto es literalmente la visión del obispo que va hasta la montaña y muere ahí, perece ahí. Y ahora una última pregunta. ¿Y qué le espera a Fátima? ¿A Fátima? O sea, ¿cuál es el futuro? de momento mucho negocio. Porque... Sí, pero a futuro. ¿Esto se puede mantener 20 años, 100 años, 300 te años? pregunto, ¿la Iglesia se puede mantener a futuro? Macho, no me seas taquito. No, va en serio. Fátima tiene consistencia para mantenerse. Fátima Sí. dejará de tener consistencia según la sociedad, según la regeneración de la gente joven, que no son ya tan creyentes, pues vaya dejando esto en el olvido. Quizá todavía la gente que suele ir a Fátima, son muchísimos, pero la edad cada vez es mayor. Con lo cual la gente joven, que sí que va, hay gente evidentemente que todavía va, que tiene creencias por mil motivos, por sus padres, creencias religiosas, pues siguen yendo, pero cuando vaya abriéndose más o pasando años y la gente joven que viene por detrás deje de creer, pues Fátima poco a poco irá muriendo. Por eso, uno de los principales objetivos de que Fátima o cualquier aparición siga en pie es que los secretos no se hagan, no se pongan siempre a la luz, o sea, que haya distintos momentos donde la Iglesia, donde Fátima o donde cualquier aparición que está mucho más de capa caída, ahí soltamos otro secreto. Por eso habrá una nueva interpretación. Sí, hay 3, macho, ¿no? Bueno, hay 3, ya sabéis que... Esto no es la isla que le va saliendo cabezas. Bueno, hay quien dice que junten más. Bueno, sabéis que ahora está es el Medjugorje. cuarto. Ahora está O Medjugorje. O sea, pero el cuarto secreto de Fátima, que ya muchos empiezan a hablar de él, que hay un secreto, pues no es un secreto, el cuarto secreto de Fátima. Lo que se dice es que el tercer secreto de Fátima, esa aparición, no fue revelada en su totalidad. Ya se está empezando. Que hay una segunda parte. Hay una vamos. segunda parte, con lo cual, cuando Fátima esté un poco más baja, sacarán esta segunda parte, que le llamarán el cuarto secreto de Fátima, que ya algunos investigadores como... Han sacado el libro, Enrique Vicente. Como Enrique Vicente, pues ya lo está empezando a sacar. Al principio como una teoría, pero bueno, poco a poco irá cayendo. Esas son teorías que para que algo siga manteniéndose con vida, hay que sacar poquito a poco, progresivamente, pues distintas peculiaridades, distintos secretos. Y yo creo que es lo que ha pasado en 1917. Ahí no se sacó nada hasta el año 41, que empezaron a sacar los secretos. Se dijo que había 3 secretos, pero solo sacamos 2. Empezaron las interpretaciones. Luego en el 2000 sacamos el tercer secreto. Y ahora lo hacemos encajar con el intento de asesinato de Juan Pablo II. Hombre, están sacados con mucha idea. En el 41 Pues no. Europa está metida en un follón de mucho cuidado. Y en el 81 el todopoderoso Imperio Soviético empieza a tambalearse mucho, ¿no? Lo siguiente. Y por cierto, curiosa, en el año 41 hay otra danza del sol. Sí. Y en 1907 en Francia. Pero fijaros Entonces, una cosa, coinciden a un ti que te poco... gusta mucho la historia.
yo entiendo que en esta revelación, si se hubiese dado en el año 40 y tantos, ¿no? Pues la Virgen, lo más normal es que hubiese aparecido y hubiese dicho, en lugar de ir contra los rusos, vamos a decir, o hubiese dicho, que en Alemania había que ir contra un régimen fascista, contra Hitler, que se cargó a muchísimas más personas y que encima eran judíos de la misma religión que era la Virgen María. Pero ¿qué ocurría? Que la Iglesia, por aquel entonces, tenía buena relación con Mussolini y con Hitler, que era su aliado. No podían no podían ir a atentar contra los alemanes teniendo a los alemanes en las puertas del Vaticano. Perdón, pero ahí hay un pequeño error. Primero, Rusia, la región estaba perseguida y los prodomos rusos fueron mucho más duros que Hitler, aunque no sean históricamente, porque los prodomos rusos no es que fueran ya con Stalin, es que en la época zarista, nos remontamos ya a los escritos de Sion y todo. O sea, los rusos, los judíos en Rusia son perseguidos desde épocas inmemoriales. Si además pones... Bueno, los judíos en general son perseguidos. Está perseguida en la propia Rusia, es lo justo y necesario para que la Iglesia Católica siga diciendo que el comunismo y Rusia es malo. Es peligroso, sí. O sea, por eso no se van a ir contra Hitler. No, pero entiendo que en un principio lo que persiguen, y te dicen en 1917, que es cuando empieza la revolución y las persecuciones religiosas, es lo primero, vamos a consagrar Rusia. No, estamos hablando de que a futuro, si es una predicción... En 1941 seguimos en las mismas. Las persecuciones son mayores, los prodomos judíos contra los judíos en Rusia. La palabra prodomo es cada vez que los rusos se hartaban de alguien, cogían, se iban a una sinagoga y daban de hostias a los rusos, o sea, perdón, a los judíos. Cuando no los mataban y cuando no los deportaban. Porque Polonia tiene uno de los guetos más grandes, porque son deportados rusos, o sea, deportados no, gente que consigue escapar, porque a eso les deportaban a Siberia, a los gulag. O sea, que no nos equivoquemos, ellos, respecto a las persecuciones religiosas, estaban ambos muy... Lo que pasa es que lo que sí que es cierto es que Rusia tenía el comunismo, que perseguía a la religión católica, perseguía a todas. Este tema creo que tiene para seguir hablando. No, pero lo que estamos... Fíjate que tenemos otra pregunta. Tienes razón, lo que pasa es que era una hipótesis que también... Ya, pero por eso no es válida por eso te digo que no es válida la hipótesis, porque en ese momento aún Hitler no persigue a los católicos, pero en Rusia sí son perseguidos. Pero en el momento que salen... En 1941, ¿no? En 1900... Existe el concordato, se firma el concordato con el Papa nazi, que se llama. Pero se supone, a lo que vamos, que si fue en 1917 todavía Hitler no había hecho la matanza que había hecho. Pero bueno, ahí está, que en 1951 sí que se... pero bueno. A ver, Javi, que la historia, dos preguntitas y terminamos. Hablando de historia, no sé, pero vamos. A ver, tres puntualizaciones. La primera, ¿por qué no pensamos que si hubiera una aparición de un ovni de 40.000 personas, pensaríamos que es una alucinación? Si la habían 40.000 personas, lo primero. Lo segundo, hay que ver a esa chica, yo por esto lo digo por testimonio que a mí me han llegado, a Lucía vivió un auténtico infierno, ¿de acuerdo? Porque a Lucía se la tuvo recluida en un convento. Y esa chica no me extraña que tiempo después tuviera una esquizofrenia, pero con la edad que tenía cuando vio a Fátima era imposible que tuviera una esquizofrenia, porque hasta la adolescencia no se manifiesta una esquizofrenia, era algo imposible. Pero yo sí quiero una pequeña curiosidad. ¿Por qué pensáis que siempre la Virgen se aparece en una cueva, en un bosque, en un río o en un árbol? Es un arquetipo. La Virgen como Jesús y como Mitra nacen en una cueva, en un árbol... No, pero se aparece, no que nace. Se aparece. Ahora tenemos un fenómeno que conocemos a periodistas muy prestigiosos de aquí, completamente ateos, que han ido a Medjugorje y se han transformado. Bueno, es que lo de Medjugorje también da para otro tema. No, pero te quiero decir, es muy curioso el por qué porque vamos a ver, yo creo que no fue la Virgen lo que se apareció. Pero sí sé que se apareció algo. Vamos a ver, suponiendo, Javi, que se aparecía algo, que es la hipótesis que está ahí, que podría ser cualquier entidad, incluso no lo hemos comentado. Los duendes de antaño también se aparecían de esa manera, con esa altura. Bueno, tenemos una conferencia de canales muy interesante sobre el tema de los duendes y cómo la mitología y los arquetipos se repiten a lo largo de la historia con diferentes interpretaciones. Dice que él sí cree en los duendes y los seres mitológicos y que se aparecen,
Nosotros no hemos dicho que no creamos, hemos dicho que hay contradicciones y demás. No, Bueno, ¿ya una preguntilla más tenía por ahí? Lo dejamos aquí, luego seguimos todo el tiempo que queráis, vale. si no esto no se acaba nunca. Entonces, bueno, pues como estamos a 13 de febrero, seguimos milagrosamente aquí, pues os queremos hacer el regalito este para Planeta Incógnito, que se va a estar los de unidos. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver, peleas.